Buenas noches, mi nombre es Cristian Alejandro Santos Martínez, estudiante del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, y por parte de la materia de interfaces y microcontroladores es que les estoy presentando esta práctica llamada generación de señales cuadradas. Y bueno, el objetivo de esta práctica es realizar la implementación de aplicaciones relacionadas a la configuración de entradas y salidas digitales utilizando el microcontrolador PIC16F887, es el que anteriormente hemos estado utilizando, con apoyo del software MPLAB y Proteus. Y bueno, como marco teórico, cuando tenemos en nuestros proyectos tenemos la necesidad de utilizar entradas digitales, debemos tener presentes términos como resistencias pull-up y pull-down, de los cuales más adelante voy a platicar. Los pulsadores o push button son un tipo de entrada digital muy utilizados, y la función de estos es cambiar el estado ya sea abierto o cerrado, también conocido como alto o bajo, cuando es presionado. Con este cambio de estado podemos hacer en la entrada del microcontrolador que tengamos 0, que es como lo decía antes, comentaba antes, que era bajo, o alto, que son 5 volts. Pero para esto es necesario agregar una resistencia en configuración, ya sea pull down o pull up, de acuerdo a nuestro criterio. Las resistencias pull up y pull down nos van a permitir establecer voltajes de reposo para cuando el pulsador no esté presionado y asegurar una correcta lectura. Y bueno, en primero, la resistencia pull-up. Como su nombre le indica, esta resistencia va a tener la función de jalar hacia arriba, por así decirlo, lo que quiere decir que va a polarizar el voltaje hacia el voltaje de fuente, que en los casos prácticos que vamos a utilizar a continuación van a ser de 5 volts. De esta forma, cuando el pulsador está abierto o en reposo, por así decirlo, o sea que no se esté presionando, el voltaje en la entrada siempre será de más 5 volts. Y bueno, aquí se puede mostrar la resistencia pull-up. Indica que esta resistencia va a tener la función de jalar, como lo mencionaba anteriormente. Y bueno, aquí podemos ver los diagramas de cómo funciona cuando está presionado y cuando no lo está. Hacia dónde va la corriente, que en este caso cuando está presionado, que es la imagen del lado izquierdo, está yéndose hacia tierra, ¿no? Siguiendo el camino del botón. Y cuando está abierto, se está yendo hacia la entrada, hacia el otro lado. Y bueno, ahora está la resistencia pull down, que es un poco similar a la resistencia, solo que esta jala hacia abajo, o sea, en un estado bajo, que son 0 volts, cuando el pulsador está en reposo. El voltaje en la entrada del microcontrolador van a ser 0 volts, y cuando presionemos el pulsador, la corriente va a fluir de los 5 volts de la fuente por el pulsador hacia la resistencia y terminar en 0 volts. De esta forma vamos a tener 5 volts en la entrada. Esto quiere decir que cuando en esta configuración pull down, cuando el pulsador está en reposo, el microcontrolador va a leer 0 o un estado bajo, y cuando lo presionamos lo que leerá serán 5 volts o un estado alto. Y como podemos ver, aquí están los diagramas de cuando se presiona y cuando está en reposo. Y bueno, ahora hablaremos de los registros tris, que cuando nosotros pongamos un 0 en un bit del registro tris, el pin correspondiente del puerto se va a configurar como una salida, pero si se pone un 1 se va a configurar como una entrada. En la escritura en puertos de salida, la escritura de los puertos o envío de información al exterior se realiza por medio del registro de propósito especial. Ahora hablaremos de port. Cuando nosotros pongamos un port en un bit, un 0 en un bit del registro port, el pin correspondiente del puerto va a aparecer un nivel bajo, que son 0 volts, pero si se pone un 1, aparece un nivel alto, que son 5 volts. Y bueno, para la lectura en puertos de entrada, la lectura en los puertos, que es la recepción de información del exterior, se realizan por medio del registro de propósito especial, que
port, al leer un 0 en un bit del registro port indica que el pin correspondiente del puerto se está aplicando a un nivel bajo, que son 0 volts. Pero cuando lea un 1 va a significar que se le está aplicando un nivel alto, que son 5 volts. Y bueno, ahora hablaremos acerca de las compuertas lógicas, ya que de esto se basa la práctica. Más adelante se podrán dar cuenta de por qué. Y bueno, ¿no? Primero hablaremos de la compuerta AND, que esta compuerta es representada por la multiplicación en el álgebra de Boole, que indica que es necesario que todas sus entradas tengan un estado alto, un estado binario 1, para que la salida otorgue un 1 binario. En caso contrario de que falte alguna de sus entradas con ese estado, no va a tener un 1 en la salida, no va a tener algo accionado. La salida no podrá cambiar de estado y permanecerá en 0. Esta puede ser simbolizada por dos o más interruptores en serie, de los cuales todos deben estar activos para que se permita el flujo de la corriente. Y en la esquina inferior izquierda podemos ver lo que sería su tabla de verdad, que A y B van a ser las entradas. Podemos ver que cuando son 0 en ambas, la salida va a ser 0. Cuando en A es 0 y en B es 1, la salida sigue siendo 0. En el siguiente caso, vemos que A es 1 y B es 0, pero la salida sigue siendo 0. Pero cuando ambas entradas estén en 1, la salida va a ser un 1. En medio podemos ver la ecuación que la representa, que es la salida es igual a la multiplicación entre A y B. Eso quiere decir que siempre se va a necesitar que ambas entradas tengan un 1 para que la salida mantenga un 1. Ahora hablaremos de la compuerta OR. Esta, en el álgebra de Boole, es una suma. Esta es muy diferente a la compuerta AND, ya que en la compuerta AND necesitábamos que a fuerzas ambas entradas tuvieran un 1 para que en la salida se diera 1. En este caso no. Con que una salida tenga un 1, un 1 lógico, pues binario, estado binario, la salida nos va a entregar un 1 también, como podemos ver en la tabla. Cuando A es 0 y B es 0, la salida va a ser 0, porque aquí no tenemos presente ningún 1. Pero cuando en A es 0 y en B es 1, la salida nos va a dar un 1. En el siguiente caso, en donde mantiene un 1 y la entrada B es 0, la salida sigue siendo 1. Y en el caso en el que ambas entradas mantienen un 1, la salida igual será un 1. En medio podemos ver la ecuación que la representa y del lado derecho diagrama de cómo se representaría. Ahora vamos con los diagramas de flujo, que este es para la parte del pull down, en donde tenemos el inicio, después vamos a configurar lo que son la entrada y salida, que en este caso va a ser entrada, el botón, y salida va a ser el LED. Lo siguiente, se nos pregunta si el botón es igual a 1. Cuando sea igual a 1, quiere decir que cuando el botón sea oprimido, se esté cerrando el circuito, el LED se debe activar. Pero cuando no esté activado, no se esté cerrando el circuito, el LED debe estar apagado. Y esto se debe repetir. Ahora por parte de la compuerta AND tenemos lo mismo. Es el inicio, la configuración de entradas y salida digital, ya que en este caso tendremos dos botones y una salida que va a ser el LED. Y aquí lo siguiente es, el botón 1 es igual a 1. Cuando no, se tiene que desactivar el LED. Cuando sí, se tiene que preguntar de nuevo. El botón 2 es igual a 1. Si ambos son igual a 1, se activa el LED. Pero si no, se tiene que desactivar el LED y se repite este ciclo. Ahora con la compuerta OR. Aquí es similar, pero la condición es diferente. Aquí
tenemos el inicio, la configuración de las entradas y nuestra salida, ya que de igual forma vamos a utilizar dos botones y un LED. Aquí nuestra condicional es el botón 1 es 0. Si no es un 0, se va a activar el LED, pero si es un 0, se cuestiona si el botón 2 es igual a 0. Si no es igual a 0, quiere decir que es un 1, entonces se tiene que activar el LED. En cambio, si sí es un 0, se tiene que apagar, y cuando se active el LED, se tiene que regresar a un ciclo. Ahora, por parte del hardware, de la primer práctica, la primera parte de la práctica, que es el pull down, aquí como podemos ver, tenemos nuestro pick, el botón de reset, y por en el pin 19 es en donde tenemos nuestro pull down, ¿no? En el RD1, que es el pin 20, es donde vamos a tener la salida, donde se puede ver físicamente cómo está operando. Más adelante se va a poder ver en el programa, tanto en MPLAB como en Proteus, pero más adelante. Ahora este es por parte de la compuerta AND. Tenemos lo mismo, solo que en esta ocasión van a ser dos botones que van a ser ambas entradas, entrada A, entrada B, por así decirlo, y en nuestra salida que va a ser el LED. Ahora tenemos el hardware para la compuerta OR, solo que está mal. Bueno, es lo mismo que aquí en el AND, solo que no pegué bien la imagen. Bueno, es lo mismo, solo que se va a comportar de distinta manera. Bien, ahora pasamos a la parte del programa en MPLAB, que bueno, en primer lugar tenemos nuestras cabeceras que estamos etiquetando en la memoria de datos, ¿no? Esta parte de aquí es nuestra configuration bits, que ya hemos explicado cómo se activan. Y bueno, ¿no? Comenzamos con nuestras variables, iniciando nuestras variables, y en esta parte, y bueno, ¿no? Nuestro ORG. Aquí estamos indicando que queremos ir al banco número 1, y aquí estamos indicando que con bit.setFile por medio de 3D estamos, como lo mencionamos anteriormente, estamos indicando que el botón va a ser una entrada digital, va a ser una entrada, mientras que con bit.clearFile por medio de 3D, que como estamos utilizando el puerto D, por eso es 3D, estamos indicando que nuestro LED va a ser una salida. Bueno, ¿no? Y ahora con bit.clearFile por medio de status nos vamos a regresar. Estamos haciendo que, como le estamos dirigiendo al banco 1, ahora vamos a regresar al 0, ¿no? Y aquí empieza, así como lo indicábamos con nuestro diagrama de flujo, va a ser como que pues nuestra parte de la condicional. Y bueno, ¿no? Lo primero que va a hacer con esta instrucción, la cual es bit test skip y set, ¿no? Quiere decir que como lo vemos en nuestro diagrama de flujo, si nuestro botón está siendo presionado, si es igual a 1, y en caso de que no, nos estamos dirigiendo hacia apagar, ¿no? Que más adelante lo vamos a mencionar. Mientras que en caso de que sí fuera el botón igual a 1, está mandando a encender el LED, y
las siguientes instrucciones para regresar a la condicional, ¿no? Que es esta parte de aquí. Ahora sí, por la parte de cuando estamos indicando que vaya hacia apagarse, estamos indicando que se va a apagar el LED, ¿no? Va para la redundancia. Y esto se está haciendo un ciclo, ¿no? Se va a estar repitiendo. Y ahora lo vamos a compilar. Ya vimos que está compilado. Ahora vamos a debuguear aquí sí lo tenemos bien. Nuestra salida va a ser RD1. Y bueno, ahora vamos a utilizar esta herramienta por la cual vamos a verificar. Recuerden esto, runtime siempre. Cada vez que nosotros lo presionemos, se va a estar activando nuestro LED. Ahora vamos a pasar a este mismo programa, pero en Proteus. Bien, ahora ya estamos en Proteus y como podemos ver, como lo había mostrado anteriormente en nuestro hardware, aquí vamos a tener nuestro pull down, que es la configuración que estamos utilizando para esta parte de la práctica, su resistencia y el LED, ¿no? Que va a ser nuestra salida. Ahora lo vamos a probar y vemos que cada vez que nosotros presionemos el botón se va a encender y cuando lo soltemos pues se va a apagar. Y ahora pasamos al diagrama en Proteus, pero de la compuerta OR, que como podemos ver, al activar cualquier salida, darle un lógico, al presionar cualquier botón, el LED va a encender, y lo mismo debe suceder con el otro. Igual si ambos son presionados, la salida se activa, el LED debe encender, y este es el programa en NPLAB. Por esta parte tenemos las cabeceras. Aquí estamos etiquetando nuestras variables que vamos a utilizar, que es botón 1, botón 2, que van a ser entradas, el LED, que va a ser la salida. Con estas instrucciones nos vamos a mover al banco 1. Con estas tres vamos a nombrar al botón 1 como entrada, botón 2 como salida, como entrada, perdón, y el LED a declararlo como una salida. Con esta línea vamos a regresar al banco 0 y aquí comienza la parte del diagrama de flujo, en donde nos estamos preguntando, cuestionando si el botón 1 es igual a 0. En caso de que no sea igual a 0, quiere decir que mantiene un 1 que se está presionando. Nos vamos a ir a la acción, al comentario prende, que más adelante vamos a hablar de él. De ahí brincamos a la misma instrucción, pero para el botón 2, en donde se pregunta si el botón 2 está siendo activado, que está desactivado, perdón. Quiere decir que si es igual a 0. Y lo mismo, en caso de que no, se va a ir a prender, ¿no? A encender el LED. En caso de que sí sea igual a 0, se está indicando que se tiene que apagar el LED. Y nos vamos a regresar a la parte de la condicional, ¿no? Es que lo va a hacer un ciclo. Ahora para el comentario prende, que es encender el LED, que es esto lo que significa, ¿no? Que se va a encender el LED. Y de igual forma nos tenemos que regresar a la condicional para que esto se haga un ciclo. Ahora vamos a debuguear a compilar el programa, vemos que está funcionando correctamente. Ahora debugamos el main y igual nos indica que ya podemos trabajar con estímulos.
Nosotros al darle un pulso a cualquiera de los dos botones, nuestra salida tiene que encender. Es lo que sucede. Gracias. Y aquí, como podemos ver, al activar ambas entradas, ay, perdón, al devolverme y al activar ambas entradas, la salida se mantiene en un modo lógico. Y si apagamos alguna de las dos, se vuelve a su estado, ¿no? Cero. Ahora, por parte de en Proteus, hicimos la simulación, el diagrama de cómo será el computador. Como entradas vamos a tener RD0, RD1, que son los pines 19 y 20, mientras que la salida es el pin 21, que es RD2. Como podemos ver, igual que en los casos anteriores, nuestras entradas se encuentran con resistencias pull down. Y ahora vamos a probar el programa. Como lo mencionamos anteriormente, se necesita que las dos entradas estén activas, estén presionando los dos botones, tengan un 1 en la salida para que el LED pueda encender. Como podemos ver, se cumple, el programa está funcionando bien. Y bueno, eso será todo. Muchísimas gracias por su atención.